Hey jóvenes, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A esta primera clase. El día de hoy vamos a tener la clase de análisis y diseño y vamos a continuar, ¿verdad? Con este último tema de el diseño de las bases de datos con la parte de datos del bases de datos relacionales, ¿verdad? Ya establecíamos la parte en el curso anterior de las entidades, los atributos y la parte de los diferentes tipos de relaciones que existen, ¿verdad? En esta parte definíamos una serie de ejercicios, hicimos uno en clase y tenían que hacer uno de tarea y lo hacíamos en función de unos ejercicios de bases de datos. Solo permítanme, voy a ver si, bueno, vamos a abrir cada uno de los ejercicios y lo vamos a establecer. Ya hicimos el primero, que era una base de datos de un bufete, por ejemplo, de abogados, y establecíamos también un segundo, que era de tarea, correspondiente a un zoológico, ¿correcto? Esos dos, solo una consulta. ¿Hay alguna pregunta con este segundo? Porque este fue el de tarea, ¿verdad? Ese segundo fue un ejercicio de tarea. Entonces, no sé si había alguna pregunta con ese segundo. No, chicos, ninguna pregunta. Todos lo hicimos de manera perfecta, lo entendimos muy bien y no hay nada que mencionar o cosas así. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio número 3 y va a quedarnos de tarea realizar el ejercicio número 4, ¿verdad? Recordemos que en función de lo que nosotros hagamos en estos ejercicios es que se va a poder desarrollar la base de datos que queremos, ¿verdad? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a realizar el análisis del ejercicio número 3, ¿verdad? En el caso nos dice el ejercicio número 3. Se requiere diseñar una base de datos relacional para gestionar los datos de los socios de un club náutico. De cada socio se guardarán los datos personales y los datos del barco o barcos que poseen. Número de matrícula, nombre, número de amarre y cuota que paga del mismo. Además, se quiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha y hora de salida, el destino y los datos personales del patrón, que no tiene por qué ser propietario del barco, ni es necesario que sea socio del club, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí hay ciertas entidades. ¿Qué entidades podemos determinar? Chicos, ¿qué entidades podemos determinar para esta situación que tenemos aquí? Los datos del barco, Ajá, el barco es una entidad. ¿Cuál sería otra? los datos personales Ajá, ¿de quién? del propietario del barco, del Ok, socio. exacto. Ya tenemos dos. Tenemos el propietario o socio del barco y tenemos los datos del barco. ¿Qué más o qué otra entidad podríamos definir que tiene o que hay? ¿Qué otra entidad? ¿De quién más se habla en el ejercicio? No. Sí, ajá. ¿Quién dijo algo?
Vamos, vamos. ¿Qué dice? Casi no le escucho, Carol. El club náutico. Bueno, el club náutico es la base de datos que vamos a hacer, ¿verdad? Y del club náutico ya definimos que hay varias entidades. Está la entidad del socio o dueño del barco y está la entidad del barco también. Pero faltan otras entidades. ¿Cuáles serían? ¿O cuál sería? ¿Verdad? ¿De quién más nos pide datos en este ejercicio? Eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? De quiénes, o sea, las entidades son de quienes nos piden información. Y ya definimos, nos piden información del barco, nos piden información del dueño del barco, socio, y faltaría otra parte. ¿Cuál sería? Leamos el ejercicio para determinarla. La información sobre las salidas del barco. Correcto, tenemos la información de salida del barco, ¿verdad? Pero faltaría una última más. ¿Cuál sería? Vamos, sale ya en la última parte del ejercicio. Leámoslo para que la determinemos. Los datos personales del patrón. Es correcto, los datos personales del patrón. Recordemos que ahí nos establece y nos dice, nos aclara el ejercicio, que el patrón no tiene que ser el mismo propietario. O sea, puede ser. Digamos que don Jaciel se tira al reggaetón y se compra sus barcos y a él le gusta manejarlos, pues. Entonces, en ese caso, compañero Jaciel, por ejemplo, sería el dueño del barco y sería el patrón o navegante, pues, ¿verdad? De la misma embarcación. Pero supongamos que hace dúo con Carol y se vuelve millonaria Carol también y se compra su propio barco, pero a ella no le gusta el hecho de manejar el barco. A ella le gusta estar viendo la playa, el mar y todo lo demás. Entonces contrata a una persona. Entonces vemos que ahí Carol es la propietaria del barco, pero ella no es la que lo navega, ¿verdad? Entonces por eso nos hacen la aclaración en el ejercicio, ¿verdad? Que tiene un patrón o navegante, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene que ser el propietario y no necesariamente tiene que ser socio del club tampoco, ¿verdad? Entonces, vemos que hay esas como figuras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a determinar primero. Vamos a definir lo que es la parte de entidades. ¿Cuáles serían mis entidades? La número 1 sería la parte del socio. Socio creo que dice ahí. Vamos a ver, cada socio guarda datos personales. Sería socio, ¿verdad? La número 1 sería socio. La número 2 sería el barco. El número 3 sería el patrón, ¿verdad? Y vamos a ver si en una número 4 cabría la parte de viajes, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos piden del socio? Aquí nos dice, guarda sus datos personales, ¿verdad? Y los datos del barco que posee. En este caso sería, ¿verdad? Número de matrícula. Vamos a ver si lo copia esta parte, sí. Número de matrícula y cuota, ¿verdad? Vamos a copiar esta parte y estos son los datos del barco. El barco tiene, por ejemplo, y ahí tenemos, ¿verdad?
Vamos a determinar un número más pequeño. Y el barco, 2 puntos. Y aquí tenemos. El barco tiene número de matrícula, nombre, número de amarre y cuota. El socio son los datos personales, que en este caso no los dice, pero nosotros los asumimos, ¿verdad? Que sería el nombre, el apellido, la identidad, la fecha de nacimiento, dato personal, correo. Esos son los datos personales que vamos a definir, ¿verdad? Luego, siempre leyendo el ejercicio. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿verdad? Los datos personales del cliente y los datos del barco o barcos que posee. Eso sería un enlace entre el cliente o el socio y los barcos, ¿verdad? Entonces eso lo definimos aquí, que en primer lugar, entre el socio y el barco tenemos una relación. La relación sería posee, ¿verdad? Entre el socio y el barco. ¿Y cómo es esa relación? Por ejemplo, un socio ahí nos dice que puede tener varios barcos, uno o varios barcos. Pero el barco, ¿cuántos socios pueden ser dueños? Por ejemplo, vamos a definir lo que es solo uno. Entonces tenemos una relación de uno a muchos, ¿verdad? Entre los barcos y los socios. Vamos si seguimos leyendo la parte de nuestro ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a esta parte de aquí. Además, se requiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco con fecha y hora, el destino y los datos personales del patrón, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay como una parte de salidas, ¿correcto? O viajes, como lo habíamos definido acá. Perdón. Aquí. Por ejemplo, el barco tiene viajes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar. Vamos a poner esta parte aquí. Viajes. No, vamos a generarlo así como lo teníamos, perdón. Del patrón. Del patrón nos dice que son datos generales, ¿verdad? Vamos a poner exactamente los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, los datos personales serían correo, identidad, fecha y demás. Y entre el barco y el patrón existe una relación. ¿Qué relación tendría entre el barco y el patrón? Por ejemplo, nos dice aquí, además se requiere mantener los datos de salida, ¿verdad? Y los datos personales del patrón. En el caso, podríamos definir que el barco tiene un patrón, ¿verdad? Lo vamos a generar. Relación tiene. ¿Y qué tipo de relación tendríamos ahí, chicos?
Ok, chicos, entonces, ¿qué relación tiene un barco con un patrón? ¿Ah? Vamos a determinar que es una relación de uno a muchos también, porque un patrón puede conducir varios barcos pero un barco solamente lo puede conducir un patrón, o lo definimos para que sea que cualquier patrón pueda definir cualquier barco. Podría ser, ahí no nos especifica en esa parte. Entonces vamos a dejarlo con de muchos a muchos, ¿verdad? Ahora, el patrón tiene viajes. En esta parte, por ejemplo, para los viajes, ya se establece que tenemos ciertos parámetros. En este caso, sería la información de salida realizada por el barco, la fecha y hora de salida, el destino. Estos son los datos que vamos a poner, ¿verdad? Y tenemos en esta parte la fecha y hora de salida y el destino, ¿verdad? Ahora, el patrón tiene una relación con los viajes. ¿Qué relación tendría con el viaje? ¿Verdad? Podríamos definir que el patrón realiza viajes, ¿verdad? Por ejemplo, ahí nos dan una palabra. Por ejemplo, además se quiere mantener información sobre la salida realizada de los barcos. Entonces, aquí vemos que la relación no es del barco bueno, no es del patrón con el viaje, sino que es del barco con el viaje. Entonces, vamos a poner relación para identificar cada una, socio, barco, ¿verdad? Aquí tenemos una relación barco, patrón. Y aquí sería una relación barco, viaje, ¿verdad? ¿Y qué relación tendría el barco con el viaje? ¿Verdad? Realiza. Porque esa es la palabra que nos tienen ahí. Y, por ejemplo, un barco, ¿cuántos viajes puede realizar? Puede realizar muchos, puede salir hoy, puede salir mañana y así. Pero los viajes, ¿cuántos barcos utilizan? Solo uno, ¿verdad? Porque el viaje solo se realiza una vez. Se puede realizar varias veces en diferentes tiempos, pero esos serían otros viajes distintos, ¿correcto? Entonces vamos a definir que es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Entonces, ya hicimos el análisis del ejercicio, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta con esto? Ninguna. Ok, entonces, ya teniendo el análisis, ustedes van a hacer el diagrama, ¿verdad? Ya con el análisis. Entonces, realicemos el diagrama de este ejercicio, ¿verdad? Cualquier duda o consulta me la hacen saber.
Jóvenes, vamos a hacer una pausa para pasar a receso y posterior del receso, pues vamos a revisar el ejercicio, ¿ok? Entonces, pausemos, vamos a receso, comamos, descansemos, relajémonos un ratito y regresamos a las 10:10. Luisa. Ok, me parece muy bien. ¿Cuáles fueron las distribuciones? ¿Las mismas que ya habíamos definido? Sí, esas mismas. Ok, seguimos entonces con, sería con Jaciel. Yo lo hice así y lo mismo que habíamos definido, eso puse. Ok, Jaciel, si veo ahí, no sé, me parece haber visto como unos cuadros, como Sí, tablas, más o menos. sí, No, recordemos que en la parte, bueno, ese ahorita lo vamos a dejar así, pero en la parte del diagrama, recordemos que los atributos, si bien es cierto, los generamos como cuadros, pero los generamos así como en forma de burbujas, ¿verdad? O sea, un cuadro separado para cada uno. ¿Ok? Ok, seguimos con JK, con Carol. Yo lo hice, pero lo hice en carbón porque no sabía si iba a estar bueno. Entonces no creo que se vea. Pero Muéstralo un poco. es que no creo que se vea. Ok, se muestra un poquito. Sí, es que lo hice en carbón porque no sabía si iba a estar bueno. Ok, bueno, ahí se nota más o menos. Igual la distribución es la misma que ya habíamos hecho, solamente para revisar la parte de cómo lo trabajar. Lizzy. Ok, correcto, Lizzy, ahí tenemos más o menos. Lo único, Lizzy, que tenemos que definir la forma de los atributos en cuadros, ¿verdad? En rectángulos, para que no nos perdamos en esa parte, ¿ok? Perdón, en círculos es la cocina. En círculos, disculpe. Tenemos que determinar esa parte en pequeños circulitos para que no perdamos la distribución de la forma del diagrama. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? María. Ok, ahí lo miramos un poquito igual, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, lo vamos a realizar, ¿verdad? Lo vamos a realizar en esta parte. Vamos a realizarlo en PowerPoint, ¿verdad? Vamos a realizarlo en PowerPoint para darle énfasis también, porque igual la clase la teníamos en la parte pasada, ¿verdad? Ya ahorita tenemos que estar en la clase de laboratorio, entonces para combinar ambas clases, ya que ya hicimos el diagrama en el cuaderno, entonces vamos a generarlo en PowerPoint y me le van a poner efectos, ¿verdad? Que primero me aparezcan la parte de las entidades, ¿verdad? Cada una de las entidades. Posteriormente aparezcan los enlaces o la parte de relación, ¿verdad? Estableciendo el nivel de relación que hay con cada uno. Y por último, pues cada uno de los atributos en cada una de las entidades. ¿Ok? ¿Se entiende el trabajo? O sea, vamos a hacer el mismo diagrama, pero lo vamos a mostrar de forma animada. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas para este trabajo, chicos? ¿Ninguna? Ok. Diga, Carol, no sé si va a mencionar algo. Profe, fíjese que casi no le escuché bien. ¿Me lo puedo Oh, volver a repetir? sí. Vamos a realizar, Carol, el mismo diagrama que ya tenemos, pero lo vamos a realizar en PowerPoint, ¿verdad? Vamos a definir los enlaces, los atributos y las entidades y vamos a definirlo con animaciones, ¿verdad? Para que se mire un poquito mejor. ¿Ok? Perfecto.
Ok, tenemos a la niña Katherine. ¿Qué tal? ¿Cómo está Katherine? Qué placer tenerla de nuevo con nosotros. Profe. ¿Qué le pasó? Que no sé, creo que hasta ahorita se conectan todo el día, ¿verdad? Sí, profe, es que andaba en consulta, entonces no me pude conectar. Ah, ok, perfecto. Lo importante es que ya la tenemos aquí con nosotros. Entonces, mire, Katherine, más o menos para que vaya avanzando, igual no creo que usted termine por el hecho de que tendría que hacer el trabajo de la clase pasada, pero vamos a hacer el ejercicio número 3 de la guía que establecíamos la clase pasada de los ejercicios de entidad-relación, y el ejercicio número 3 ya lo analizamos. Entonces, el trabajo de la clase pasada de análisis era realizar el diagrama, realizarlo en el cuaderno, ¿verdad? Y el ejercicio para ahorita es realizar ese diagrama, pero en PowerPoint añadiendo efectos, ¿verdad? Para que se mire más bonito. Entonces, bueno, para usted, le voy a dejar el análisis que hicimos del ejercicio para que pueda tener los datos y en función de esos datos realizar la parte del diagrama, ¿ok? Está bien, profe. Ok, perfecto. Entonces le comparto en pantalla, igual ahí está, la parte del análisis y para que pueda hacer el diagrama, ¿ok? Cualquier duda, consulta, chicos, pues me la hacen saber.